En un giro inesperado de los acontecimientos, el presente más valioso que le di a mi hijo, valorado en unos 50.000 euros, se transformó en el motivo de una vergüenza pública frente a su propia vivienda durante la cena de Nochebuena. Antes de que sigas contando, te pido que te unas a nuestro canal y que actives la campanita para que no te pierdas nuestras nuevas anécdotas diarias. Dale me gusta y comenta desde qué ciudad nos estás mirando. Mi nombre es Esteban Morales Vega, tengo 65 años y la experiencia que estoy a punto de compartir les hará reflexionar sobre los lazos familiares. Era el mes de diciembre del 2023 y como era costumbre desde que mis dos hijos, Adrián e Isabel, habían formado sus propias vidas, aguardaba con ilusión el inicio de la temporada de fiestas. Las reuniones navideñas eran mi época predilecta, un momento para compartir un festín y risas con toda la familia reunida. A finales de diciembre, mi hija Isabel me envió un mensaje que me conmovió. Papá, la cena de este año será en la casa de Adrián y Natalia. Te esperamos a las 9 de la noche. Pablo está muy contento de verte. Mi nieto Pablo, de 12 años, era mi gran afecto. Desde que nació, se había vuelto la principal razón de mi existencia y cada vez que lo veía, sentía un nuevo impulso para seguir adelante, sobre todo desde que mi esposa Carmen falleció hace 3 años. Me llamó la atención que la invitación viniera de Isabel y no de Adrián, aunque en ese momento no le di demasiada importancia. Mi hijo de 38 años se había distanciado de mí desde que se casó con Natalia Romero hacía un lustro. Al principio atribuí esa lejanía a los cambios naturales de un hombre que forma su propio hogar, pero con el tiempo me di cuenta de que la situación era más compleja. Isabel, mi hija menor de 34 años, siempre había sido mi confidente más cercana. Se dedica a la arquitectura y vive sola en un apartamento que le ayudará a adquirir. A diferencia de su hermano, ella siempre ha mantenido una relación muy cercana conmigo y me visita a menudo. En varias ocasiones me había comentado sobre el trato de Natalia, pero yo prefería pensar que se trataba de celos de nuera. Será maravilloso volver a estar todos juntos, pensé mientras leía el mensaje por tercera vez. Hacía más de 6 meses que no veía a Adrián. Nuestro último encuentro había sido tenso, con cortas respuestas de su parte y miradas de desaprobación de Natalia. Pero esta era Navidad, la temporada del perdón y la reconciliación. Esa misma noche, acostado en mi cama, que desde la muerte de Carmen se sintió inmensa y vacía, empecé a pensar en qué regalo les daría. No era un secreto que había sido exitoso en el ámbito profesional. Durante 40 años, mi empresa de construcción me permitió darles a mis hijos una excelente educación y asegurar su porvenir. Adrián le había dado su apartamento. Le había costeado la carrera de ingeniería en la Universidad Politécnica y le había ofrecido un puesto directivo en mi compañía antes de que él decidiera emprender su camino en solitario. Quería que este obsequio fuera único, algo que demostrara mi amor incondicional por él y mi gran deseo de reconstruir nuestra relación deteriorada. Después de pasar horas en vela pensando, se me ocurrió la idea ideal. Una tarjeta de regalo por 50.000 euros para que él, Natalia y Pablo pudieran elegir las vacaciones que siempre habían soñado. Podrían viajar a cualquier lugar del mundo, quedarse en los mejores hoteles y vivir un momento inolvidable en familia. La idea me emocionó tanto que no pude conciliar el sueño el resto de la noche. Imaginaba la sorpresa en la cara de Adrián al abrir la elegante caja, el abrazo que me daría después de meses de indiferencia, tal vez hasta algunas lágrimas de alegría que deshicieran el hielo que se había formado entre nosotros. Natalia tendría que aceptar que yo no era el ogro autoritario que ella había imaginado.
y mi nieto Pablo saltaría de felicidad pensando en las aventuras que viviría con sus padres. Los siguientes días pasaron volando mientras organizaba cada detalle. Fui personalmente al Banco Santander, mi banco principal desde hace 20 años, y hablé con el director, don Miguel Herrero, para explicarle con exactitud lo que quería. «Es un regalo extraordinario», me dijo don Miguel con una sonrisa. «Su hijo tendrá que valorar mucho este gesto. Prepare la tarjeta con todos los datos necesarios. Incluso encargué una presentación especial en una caja dorada y elegante, con naos, terciopelo negro en el interior. Cada elemento tenía que ser impecable para esta reconciliación que tanto anhelaba mi corazón. También adquirí las flores que más le gustan a Natalia, unas calas blancas que vi en su casa en mi última visita, con la esperanza de que mi gesto la ablandara conmigo. Unos días después, llamé a Isabel para confirmar los detalles. «¿Estás seguro de que a Adrián le parece bien que vaya mañana?», le preguntó con algo de intranquilidad. Su respuesta me tranquilizó. «Claro que sí, papá. Es Navidad, un tiempo para la familia». Sin embargo, ahora que recuerdo la conversación, me doy cuenta de que su tono de voz sonaba algo tenso, como si estuviera guardando un secreto que no se atrevía a confesarme. Esa última noche, mientras veía la caja dorada sobre mi escritorio, me di permiso para fantasear con un futuro distinto, un futuro en el que Adrián y yo volveríamos a ser ese equipo de padre e hijo que fuimos antes de que Natalia entrara en nuestra existencia, un futuro en el que Pablo crecería conociendo a su abuelo de verdad, y en el que yo podría enseñarle todo lo que he aprendido en mis 65 años. Qué ilusión fui al pensar que el amor podía superar la manipulación y la avaricia. El 22 de diciembre, el día amaneció con un cielo de color gris oscuro, prometiendo una de esas jornadas invernales típicas de Madrid. Me levanté temprano, a las 6:30 de la mañana, con la energía de un hombre con una tarea importante por cumplir. Había decidido que ese día estaría completamente dedicado a perfeccionar cada detalle del regalo que cambiaría mi relación con Adrián. Después de un desayuno sencillo de café negro y tostadas con mermelada de naranja amarga, el mismo que Carmen solía preparar, me dirigió al Centro Comercial Serrano, uno de los más lujosos de Madrid. Durante el trayecto en mi Mercedes, repasaba mentalmente las palabras que Isabel me había dicho una semana antes en uno de nuestros almuerzos dominicales. «Papá, Adrián no es el de antes. Natalia lo ha cambiado por completo». En ese momento prefiero no profundizar en sus comentarios. Como padre, uno siempre busca excusas para el comportamiento extraño de los hijos. Son ajustes normales del matrimonio, me dije a mí mismo. Ya va a madurar y entenderá lo importante que es mantener unida a la familia. Pero ahora, mientras manejaba hacia el centro comercial con la gran convicción de un hombre que busca recuperar el cariño de su primogénito, esas palabras resonaban en mi mente como una advertencia que había decidido ignorar. La agencia de Viajes Mundo Exclusivo estaba en la segunda planta, entre tiendas de ropa de diseñador y joyerías que visitaba cuando mi esposa Carmen aún vivía y nos dábamos pequeños gustos. La mujer que me atendió, una joven elegante llamada Patricia Ruiz, se sorprendió mucho cuando le explicó lo que quería. 50.000 euros es una suma verdaderamente impresionante, señor Morales, me dijo mientras me acompañaba a su oficina privada. Con ese presupuesto, su familia puede conocer destinos que la mayoría de las personas solo ven en revistas de lujo. Me senté frente a su escritorio de cristal mientras ella abría diferentes catálogos en su computadora moderna. Las opciones eran muchas y deslumbrantes. Safaris en privado en África con guías especializadas, cruceros de lujo por el mar Mediterráneo,
viajes privados a Japón con intérpretes personales, resorts lujosos en las Maldivas con mayordomo. En cada villa, cada lugar que Patricia me mostró, alimentaba mis fantasías de reconciliación. Me imaginaba a Pablo, con los ojos iluminados por la emoción contándome sobre los animales salvajes de África, a Adrián relajándose por primera vez en años bajo el sol caribeño, e incluso a Natalia sonriendo sinceramente mientras disfrutaba de spas y tratamientos exclusivos que solo el dinero puede comprar. Quiero que sea algo con total libertad, le explicó a Patricia con el mismo tono decidido que usaba en mis negociaciones comerciales. Que ellos puedan elegir el lugar, las fechas, el tipo de experiencia, todo. Es un presente para la reconciliación, familiar, ¿lo entiendes? Ella ascendió con esa comprensión profesional que caracteriza a quienes trabajan con clientes de alto poder, pero noté algo más en su mirada, como si comprendiera el peso emocional detrás de esa enorme compra. El proceso era más complejo de lo que había anticipado. Tuvimos que coordinar con diferentes proveedores internacionales, asegurar la validez mundial de la tarjeta, establecer las reglas en varios idiomas y configurar un sistema de ayuda a las 24 horas. Mientras Patricia se encargaba de todos esos detalles, yo caminé por el centro comercial, observando a otras familias que se preparaban con emoción para las fiestas. Padres jóvenes con bolsas llenas de juguetes para sus hijos. Abuelas escogiendo con cuidado suéteres para sus nietos. Parejas mayores que caminaban de la mano mientras elegían regalos para sus familias. Cada escena me hacía recordar lo que había perdido desde la muerte de Carmen y lo que anhelaba recuperar con Adrián y Pablo. Una profunda melancolía me invadió mientras veía a un abuelo de mi edad cargando a su nieta en los hombros mientras ella se reía feliz. Carmen habría sabido exactamente cómo manejar esta situación tan complicada con Adrián y Natalia. Ella tenía esa habilidad innata para mediar entre nuestros hijos cuando surgían problemas durante su adolescencia. Los hombres somos muy orgullosos para nuestro propio bien, solía decirme con su sonrisa sabia. A veces es necesario dar el primer paso para una reconciliación, aunque no tengamos toda la culpa. Sus palabras, que grabé con gran claridad, me dieron la fuerza para seguir con mi plan de reconciliación. Cuando regresó a la oficina de Patricia, 3 horas después, todo estaba listo. La tarjeta dorada estaba elegantemente dentro de una caja de terciopelo negro junto a un folleto con fotos increíbles de lugares exóticos. Su regalo es en verdad algo fuera de lo común, señor Morales, me dijo Patricia mientras hacía el pago final. Estoy seguro de que su familia valorará mucho la generosidad y el buen corazón detrás de este gesto. Firmé el cheque sin dudarlo. 50.000 euros eran una suma grande, incluso para alguien con mi dinero, pero no había cantidad que fuera suficiente para la posibilidad de volver a tener a mi primogénito. En el camino a casa, me detuve en la floristería que visitaba desde hace años. La dueña, doña Esperanza Martín, me conoció bien y siempre tuve las flores más frescas. Don Esteban, qué sorpresa verlo en estas fechas, me saludó con su calidez habitual. Le expliqué que necesitaba las calas blancas más lindas para mi nuera, Esperanza irritada. El amor por la familia siempre se merece las mejores flores. Esa noche, con el regalo y las flores ya listos sobre la mesa, llamé a Isabel para contarle lo emocionado que estaba. Su reacción no fue la que esperaba. Papá, ¿estás muy seguro de que es una buena idea dar algo tan valioso? Quizás deberías ver primero cómo te recibir antes de entregar un regalo tan caro. Sus palabras me dejaron muy confusa. Isabel, Adrián es mi hijo mayor. Tengo todo el derecho de mostrarle mi amor incondicional, le respondió con una firmeza que no sentía por completo en mi interior. Con un suspiro notable al otro lado del teléfono,
Isabel me dijo: «Solo ten mucho cuidado, papá. Últimamente, Adrián está muy influenciado por Natalia y ella tiene una visión muy particular sobre el dinero y las relaciones familiares». Colgué la llamada un poco confundido, pero sin perder el entusiasmo. Los padres conocemos a nuestros hijos mejor, en que nadie, me dije a mí mismo con toda seguridad. Adrián siempre había sido un niño amable, agradecido y respetuoso, y esa forma de ser fundamental aún existía en alguna parte, aunque estuviera escondida bajo las dificultades de la vida adulta y las influencias pasajeras. En los días siguientes, a la compra de ese regalo tan costoso, mi mente empezó a funcionar de manera diferente, como si hubiera visto una película borrosa durante años y de repente alguien había ajustado el enfoque. Los últimos 5 años, desde que Adrián se casó con Natalia, se reacomodaron en mi cabeza, formando un patrón que me había negado a ver. La boda fue el 15 de septiembre de 2018, una ceremonia de lujo en el Hotel Villamagna que costó más de 80.000 euros, pagados completamente por mí. Claro, Carmen había fallecido solo 8 meses antes y yo aún estaba en esa neblina de dolor que uno siente el primer año de viudez. Tal vez por eso no presté la atención suficiente a las señales que ahora, 5 años después, se me presentaban con una claridad absoluta. Recuerdo perfectamente el momento en que conocí a Natalia. Fue en una carne asada familiar en mi casa de campo en Toledo, en julio de 2017. Adrián me la presentó con una mezcla de nerviosismo y orgullo, lo que al principio interpreté como algo normal en un hijo que le presenta a su pareja al padre de la familia. Ella era sin duda atractiva, cabello castaño oscuro, siempre bien peinado, ojos verdes que parecían grabarlo todo y una sonrisa que aparecía y desaparecía cuidadosamente. «Así que usted es el famoso constructor del que Adrián me ha contado tanto», me dijo en nuestra primera conversación, extendiéndome una mano con una manicura perfecta. «He oído que tiene una empresa muy exitosa y que ha logrado cosas muy importantes desde muy joven». La forma en que dijo exitosa y logrado cosas me pareció extraña, como si cada palabra hubiera sido elegida para enviar un mensaje oculto que yo no podía entender del todo. Durante el noviazgo, empecé a notar cambios sutiles pero constantes en la forma de ser de mi hijo. Adrián siempre había sido una persona muy abierta. Le gustaba contarme sobre sus proyectos, sus ideas para hacer crecer el negocio de la familia, sus planes para el futuro. Le encantaba que almorzáramos juntos los sábados para hablar sobre estrategias de negocio e inversiones. Pero poco a poco, esas conversaciones se hicieron menos frecuentes y más superficiales. Adrián empezó a responder mis preguntas sobre su trabajo con frases cortas. Evitaba mis invitaciones para comer y cuando finalmente aceptaba, parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. El primer incidente realmente importante ocurrió en diciembre de 2017, solo 3 meses antes de la boda. Los invitamos a cenar a mi casa para hablar de los últimos preparativos y, más importante, para contarles sobre el regalo de bodas que había planeado. He decidido regalarles el apartamento en el barrio de Salamanca, les anuncié durante el postre, observando sus reacciones. Se trataba de una propiedad enorme de 200 metros cuadrados en una de las zonas más lujosas de Madrid, valorada en unos 800.000 euros. La reacción inmediata en la cara de Natalia fue increíble. Sus ojos se iluminaron con una avaricia tan intensa que me molestó, como si hubiera visto un animal salvaje que encuentra a su presa perfecta.
Pero lo que de verdad me preocupó fue lo que dijo después. Qué extraordinariamente generoso, don Esteban. Supongo que alguien con tanto éxito financiero no tendrá problema en seguir ayudando a su familia en el futuro cuando sea necesario. No fue una pregunta amable o un agradecimiento genuino. Fue una declaración calculada, una expectativa clara. Una puerta abierta para futuros pedidos que ella ya estaba planeando. Adrián pareció incómodo con el comentario de su futura esposa, pero no dijo nada para contradecirla o para suavizar la implicación interesada de sus palabras. Esa noche, después de que se fuera, me quedé despierto hasta las 4 de la mañana, analizando cada detalle de la conversación. Carmen ya había fallecido 6 meses atrás y no tenía con quién compartir mi creciente preocupación sobre las verdaderas intenciones de la mujer que se convertiría en mi nuera. Me consolé, pensando que eran solo nervios normales antes de la boda y que todo se calmaría después de casarse. Qué equivocado estaba con esa idea tan optimista. Los primeros meses después de la boda transcurrieron con una paz superficial que ahora reconozco como el periodo de Natalia para acomodarse en su nueva posición dentro de nuestra familia. Pero a finales de 2018, unos 3 meses después de su luna de miel en Tailandia, que también pagué por completo, comenzaron las peticiones de dinero. Al principio eran sutiles e indirectas. Papá, Natalia vio unos muebles antiguos preciosos para la sala, pero se salen de nuestro presupuesto. Luego se volvieron más directas y específicas. ¿Podrías ayudarnos con el pago del carro nuevo? El préstamo del banco no alcanza para el modelo que realmente necesitamos para nuestro estilo de vida. Cada petición de dinero venía siempre acompañada de justificaciones detalladas, pero siempre con Natalia como la figura principal en cada decisión económica importante. Natalia cree que sería una inversión inteligente a largo plazo. Natalia dice que es necesario para nuestro futuro. Natalia piensa que deberíamos expandirnos en esta dirección. Mi hijo había comenzado a hablar como un título, repitiendo sin pensar las palabras y opiniones de su esposa, sin ponerlas en duda, sin dar sus propios puntos de vista, sin mostrar esa independencia que lo había caracterizado los primeros 30 años de su vida. El momento que lo cambió todo para mí fue durante el bautizo de Pablo en abril de 2019. Yo estaba muy feliz, con mi primer nieto en brazos, mientras el padre González hacía la ceremonia religiosa en la iglesia de San Jerónimo el Real. Después, durante la celebración en el restaurante El Coque, escuché una conversación entre Natalia y su hermana mayor, Cristina, que me dejó helado. «Ten paciencia», le decía Natalia a Cristina en voz baja, creyendo que yo no podía oírlas desde donde estaba cerca de la barra de bebidas. «El viejo está completamente solo desde que murió su mujer y tiene muchísimo dinero. Adrián es como un hijo único para la herencia, porque Isabel es mujer y no tiene cuenta de verdad para los negocios importantes». Hizo una pausa para beber champán antes de seguir con su análisis frío. «Solo necesito mantener una distancia emocional para que no se meta demasiado en nuestras decisiones, pero lo suficientemente cerca para que siga sacando el dinero cuando nos convenga». Las palabras de Natalia me golpearon como un martillo. El 24 de diciembre de 2023 amaneció con esa luz gris típica del invierno en Madrid, donde el sol no puede atravesar las nubes densas que anuncian una noche muy fría. Me desperté a las 5:30 de la mañana, no por el despertador, sino porque la ansiedad y la espera habían mantenido mi mente activa toda la noche. Los nervios que sentía no eran los normales de una persona mayor antes de una reunión social. Eran los nervios de un empresario con experiencia que está a punto de llevar a cabo el plan más importante de su carrera, solo que esta vez la empresa era mi propia familia y el contrato que esperaba firmar era la reconciliación con mi hijo mayor.
prepare un desayuno más especial de lo normal. Huevos revueltos con jamón, tostadas con tomate, café recién molido y jugo de naranja natural. Necesitaba nutrir mi cuerpo y mi determinación para lo que sería una de las noches más importantes de mis 65 años de vida. Mientras desayunaba, mi mirada se detenía una y otra vez en la elegante caja dorada que estaba en el aparador junto al ramo de flores blancas envuelto en papel plateado. 50.000 euros en una tarjeta dorada que cabía en el bolsillo interior de mi abrigo. El poder de cambiar vidas enteras en un pequeño rectángulo. Decidí vestirme con el mismo cuidado que usaba para las reuniones de negocios más importantes. Elegí mi traje azul marino de Hermenegildo Zegna, el mismo que usó para firmar el contrato más grande de mi empresa, junto con una camisa blanca y la corbata de seda italiana que Carmen me había regalado en nuestro aniversario. Cada prenda tenía un significado. Quería presentarme ante Adrián no como un padre que suplica, sino como el hombre respetable que había sido toda mi vida, el que construyó un imperio de la nada y que merecía el cariño de sus hijos. Durante la tarde, mientras el sol de invierno comenzaba a bajar, recibí 3 llamadas que, ahora lo sé, debí haber tomado como advertencias. La primera fue de mi vecina, la señora Remedios Castellanos, deseándome una feliz Nochebuena y preguntándome si necesitaba compañía para la cena. Don Esteban, sabe que mi casa siempre está abierta si no quiere estar solo esta noche. La segunda llamada fue de mi contador, Jorge Mendizábal, a quien me llamó desde Bilbao, donde pasaba las fiestas con su familia. Don Esteban solo quería desearle una Navidad maravillosa rodeada de sus seres queridos. La ironía de la palabra queridos no pasó desapercibida, aunque en ese momento no le di la importancia que se merecía. La tercera y más importante fue de Isabel, cerca de las 6 de la tarde. Su voz se oía tensa, como si algo la estuviera molestando y no se atreviera a decirlo por completo. «Papá, ¿sigues decidido a ir esta noche a casa de Adrián?», me preguntó. La forma en que lo dijo, no como una confirmación, sino como una prueba de mi decisión, debía haberme puesto en alerta. «Claro que sí, mi niña. Es Nochebuena, el momento perfecto para sanar heridas y empezar una nueva etapa en nuestra relación». Le respondí con una seguridad que no sentía del todo. Hubo un silencio largo antes de que Isabel volviera a hablar, una pausa llena de significado que mi optimismo me impidió entender. «Está bien, papá, pero por favor, no te hagas muchas ilusiones de cómo saldrá la noche. Adrián ha estado muy complicado últimamente». La palabra complicado me preocupó, pero me negué a pensar en lo que implicaba. A las 8 de la noche, 1 hora antes de la cita, ya estaba listo. Me miré en el espejo de la entrada. A mis 65 años todavía me veía imponente, con mi cabello plateado, la postura erguida de un hombre de negocios y unos ojos azules que conservaban la misma intensidad y fuerza que habían asustado a mis competidores por 40 años. «Esta noche todo va a cambiar para bien», me dije en voz alta, como si esas palabras pudieran hacer mis deseos realidad. Era una técnica que siempre había usado antes de negociaciones difíciles, y siempre me había funcionado. El viaje desde mi casa en Las Rosas hasta el exclusivo barrio de Salamanca, donde vivía Adrián, en el apartamento que le había regalado, duró exactamente 26 minutos. Conocía el camino de memoria, aunque hacía 6 meses que no lo hacía debido a la distancia que había crecido entre mi hijo y yo. En la radio sonaban villancicos españoles que, normalmente, me llenaban de nostalgia, pero esa noche solo aumentaban mi nerviosismo y mi desesperada necesidad de que todo saliera bien. Al estacionar mi Mercedes frente al edificio de lujo de Adrián, observé las ventanas iluminadas de su apartamento en el 5.º piso.
Las luces cálidas que salían por las cortinas creaban una escena familiar y feliz que me emocionó. Pude ver siluetas moviéndose que imaginé que eran Adrián sirviendo bebidas a los invitados, Natalia organizando la cena y Pablo corriendo, emocionado por los regalos. Pensar en mi nieto esperando a su abuelo me llenó de una alegría que no sentía desde que Carmen había fallecido. Tomé con cuidado la caja dorada con la tarjeta de regalo de 50.000 euros y el ramo de flores blancas. Cerré el carro y caminé con paso firme hacia la entrada del edificio. El viento de la noche comenzaba a hacerse más fuerte, trayendo un frío que se quedaría por varias horas. Presioné el código de acceso que Isabel me había dado y subí en el ascensor. Cada piso que pasaba, mi emoción crecía. En el segundo, entró una pareja de ancianos con muchos regalos y su sonrisa me dio esperanza. «Feliz Navidad, señor», me dijo el hombre con amabilidad. «¡Qué flores tan bonitas!». Su comentario me hizo sonreír, confirmando que había elegido bien cada detalle. Al llegar al quinto piso, el ascensor se abrió a un pasillo muy bien decorado con luces navideñas. Desde la puerta del apartamento 5B se oían conversaciones, risas y música suave de Navidad. El ambiente me decía que la fiesta ya había comenzado y que mi llegada sería la cereza del pastel para la reunión familiar. Caminé los últimos pasos con la confianza de un padre que está a punto de volver a su lugar en el centro de su familia. Me detuve frente a la puerta, respirando hondo para calmarme. Pude oír claramente las voces de mi familia, formando una sinfonía de celebración que me conmovió hasta las lágrimas. Reconocí la risa alegre de Pablo, idéntica a la de Adrián cuando era un niño. Me acomodé la corbata por última vez, me aseguré de que la caja dorada estuviera bien sujeta bajo mi brazo y toqué el timbre con la esperanza de un hombre que está a punto de reunirse con su familia en la noche más importante del año. El sonido del timbre se escuchó claramente, seguido de un silencio arrepentido que me pareció extraño, pero que atribuí a la sorpresa por mi llegada. Espera unos segundos, sonriendo, mientras sostiene los regalos. Finalmente, oí pasos acercándose. El sonido de varios seguros quedó abierto y la puerta se abrió un poco, dejando ver parte de la cara de mi hijo mayor. Pero algo estaba horriblemente mal. Los ojos de Adrián no mostraron ni un poco de alegría o emoción navideña. En su lugar había una frialdad absoluta que nunca había visto en él, una dureza que hacía que su rostro fuera casi irreconocible. Su mandíbula estaba tensa, sus labios apretados, sin ninguna señal de calidez. Lo que más me inquietó fue su postura. Se colocó para bloquear la entrada, como una barrera entre yo y la fiesta familiar. Era la postura de un guardián hostil, no la de un hijo recibiendo a su padre en Nochebuena. «Adrián, hijo mío», empecé con la voz emocionada, levantando un poco la caja dorada como una ofrenda de paz. «Feliz Navidad. He traído algo muy especial para ti, para Natalia y para Pablo». Mi voz se quebró un poco al decir el nombre de mi nieto, pero Adrián me interrumpió con una brusquedad que me golpeó. Su voz sonó dura, llena de un veneno que parecía haber estado guardando por mucho tiempo. «¿Quién te invitó aquí?». El mundo se detuvo. Los ruidos de la Navidad seguían como una banda sonora cruel a mi completa confusión. No podía entender lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo, el niño que había cargado en sus primeros pasos, me hablaba como si fuera un intruso, alguien no deseado que había invadido su casa. «Adrián, soy tu padre», logré decir con la voz rota por la incredulidad. «Isabel me invitó. Me dijo que me esperaban para la cena». Levanté la caja de regalo hacia él, como si el costoso obsequio pudiera derretir el hielo que se había creado. «Entre nosotros, traje 50.000 euros para que viajen en familia, para que sean felices juntos». Pero mencionar el dinero fue un error grave. En lugar de suavizar su expresión, la hizo más dura, como de granito, por encima de su hombro.
Pude ver que la fiesta seguía normal dentro del apartamento. Isabel apareció brevemente, caminando con una bandeja de aperitivos. Cuando sus ojos se encontraron con los míos a través de la puerta entreabierta, su expresión se transformó en una mezcla de horror y compasión que me confirmó que había visto todo. «No me importa quién te invitó», gruñó Adrián, bajando la voz, pero haciéndola más venenosa. «Esta es mi casa, y aquí yo decidí quién entra y quién no». La forma en que enfatizó la palabra «mí» fue como un puñal directo al corazón. La casa que yo había comprado con 40 años de trabajo, el apartamento que le había dado como regalo de bodas, ahora se usaba como un arma contra mí. Detrás de él apareció Natalia y por primera vez en 5 años de falsa amabilidad pude ver su verdadero rostro. Sus ojos verdes brillaban con una satisfacción malvada, como si hubiera esperado este momento por mucho tiempo, disfrutando cada segundo de mi humillación pública. No dijo nada, pero su presencia apoyaba completamente la agresión de su marido. Más preocupante aún, noté una pequeña sonrisa en su boca, tan sutil que casi nadie la vería, pero tan reveladora para mí como una confesión de su papel en toda esta emboscada. «Hijo, por favor, te lo ruego», traté de razonar, sintiendo el frío de 7 grados. «Es Nochebuena, la noche más sagrada del año. Somos familia. Tenemos lazos de sangre que nada puede romper». Mi voz se volvió suplicante, algo que me avergonzó. «¿Dónde está Pablo? Seguro que mi nieto quiere ver a su abuelo esta noche tan especial». Mencionar a Pablo fue lo que hizo explotar a Adrián. Su cara se puso roja de furia, las venas de su cuello se hincharon y su voz se hizo más fuerte, lo suficiente para que cualquier vecino pudiera escuchar su odio. «Pablo no necesita ver a nadie que no sea bienvenido en esta casa. Y tú, viejo patético, definitivamente no eres bienvenido aquí». La palabra viejo, dicha con tanto desprecio por mi propio hijo, me atravesó como una lanza. Era exactamente la misma palabra que le había oído a Natalia en el bautizo de Pablo. Ahora entendía lo exitoso que había sido su manipulación. Había logrado convertir al joven cariñoso que yo había criado en este extraño lleno de odio que usaba mi edad para insultarme. «Adrián, por favor, escúchame», suplicó, sintiendo que las lágrimas salían. «No sé qué mentiras te han dicho sobre mí, pero soy tu padre biológico. Te he amado incondicionalmente toda tu vida. Todo lo que hice en 40 años fue pensando en tu bienestar y en tu felicidad». Le extendí la caja de nueva con manos temblorosas. «Este regalo son 50.000 euros para que conozcan el mundo juntos, para que crean recuerdos bonitos en familia». Pero la mención del dinero tuvo el efecto contrario. Natalia se acercó a la puerta y finalmente habló con una voz tan fría como el viento de la noche. «No queremos tu dinero sucio, don Esteban. Ya has causado suficiente daño con tu manipulación». Manipulación, dinero sucio. Las acusaciones me golpearon como martillazos. El dinero que había ganado con trabajo honesto, trabajando 14 horas al día desde los 18 años, construyendo una empresa desde cero, sacrificando vacaciones y fines de semana para darles la mejor vida posible, ahora era sucio y manipulador para la misma gente que se había beneficiado de él durante décadas. «Quédate afuera, donde de verdad perteneces», continuó Adrián con una crueldad que nunca creí posible. «No eres bienvenido en esta familia, no eres bienvenido en esta casa, no eres bienvenido en nuestras vidas, ni ahora, ni nunca». Y entonces, sin más, la puerta se cerró. No fue un portazo dramático, fue algo mucho peor, un cierre lento, definitivo. Oí el sonido metálico de los seguros activándose uno a uno, como si estuvieran sellando para siempre un ataúd que contenía 38 años de mi vida como padre. Me quedé sin moverme en el pasillo, que sentí como una nevera, con una caja de 50.000 euros en mis manos y unas flores que se estaban muriendo de frío.
Desde adentro se escuchaba otra vez la música de Navidad, las risas y las charlas animadas, como si yo nunca hubiera existido. El pasillo del quinto piso se había vuelto un lugar de pesadilla para mí. Me quedé sin reaccionar frente a la puerta cerrada, intentando entender lo que acababa de pasar. Mis piernas temblaban mucho, no solo por el frío, sino por la conmoción que me había paralizado por completo. La tarjeta de regalo de 50.000 euros seguía en mis manos, ahora mojada por el aliento entrecortado que salía de mí y con manchas de las primeras lágrimas que no pude detener. Las flores blancas que elegí con tanto cuidado para Natalia se estaban marchando rápidamente. Desde el apartamento, la fiesta de Navidad seguía como si nada. Pude escuchar claramente la voz alegre de Pablo preguntando algo sobre los regalos y la respuesta cariñosa de alguien que no pude reconocer. La vida familiar siguió su curso como si los últimos 5 minutos de la pelea no hubieran pasado. Lo peor fue que pude escuchar pedazos de conversaciones que mostraban que había otros invitados, voces que no conocía. Gente que, al parecer, era más importante que el propio padre de la familia. Adrián había planeado una fiesta completa sin mí, pero me había dejado creer que sí sería bienvenido. El ascensor se abrió en ese momento, mostrando a una familia que regresaba de alguna fiesta. Los padres, de una edad parecida a la de Adrián, caminaban de la mano mientras sus 2 hijos pequeños llevaban bolsas de regalos. Al verme, parado frente a la puerta con regalos y lágrimas en la cara, la madre se puso muy preocupada. ¿Está usted bien, señor?, me preguntó con delicadeza, deteniéndose a mi lado. Sus hijos me miraban con la inocencia de los niños que ven algo que no pueden entender. No hay respuesta, pude. Mi garganta se había cerrado por la emoción y cualquier palabra que hubiera intentado decir habría sido un simple gemido. Solo pude asentir débilmente y comencé a caminar hacia el ascensor. Cada paso resonaba en el pasillo como el final de una vida. «Papá, ¿por qué está triste el señor en Nochebuena?», escuché que la niña más pequeña le preguntaba a su padre mientras las puertas del ascensor se cerraban. Esa pregunta tan simple fue como otro puñal en mi corazón. Hasta una niña desconocida podía ver mi gran tristeza. Durante el viaje eterno en el ascensor, mi reflejo en las paredes de metal me mostró a un hombre completamente destrozado. El traje elegante, el cabello bien peinado, la corbata de seda que representaba años de éxito. Todo eso ahora parecía un disfraz patético que mi propio hijo me había quitado con violencia. Al salir del edificio, el viento de la noche me golpeó con una fuerza renovada que me hizo temblar. Los 7 grados se sentían como cuchillos cortando cada parte de mi piel, pero ese frío físico era nada comparado con el frío que había sentido en mi alma. Caminé lentamente hacia mi carro. Cada paso era un gran esfuerzo porque mis piernas parecían haber perdido la fuerza. Antes de llegar, algo me obligó a pararme debajo de la luz de la calle y mirar hacia arriba, a las ventanas iluminadas del apartamento que yo le había comprado a mi hijo. Las cortinas estaban abiertas, dándome una vista completa de la fiesta familiar que se llevaba a cabo sin mí. Pude ver las siluetas de varias personas moviéndose alegremente por la sala. Reconocí a Isabel, sirviendo copas de vino, a un hombre corpulento que no conocía que parecía estar haciendo un brindis. Y en un momento que me rompió el corazón, vi la pequeña figura de Pablo corriendo por el pasillo. Mi nieto estaba ahí, a solo 5 pisos de distancia, festejando la Navidad con gente a la que consideraban más importante que a su propio abuelo. Pablo probablemente había preguntado por mí y seguramente le habían dado alguna excusa para explicar por qué su abuelo no había podido ir a la reunión más importante del año. La injusticia de la situación me golpeó con una fuerza que amenazó con romperme por la mitad.
Durante 65 años había vivido siguiendo principios muy fuertes: trabajar duro, amar a mi familia de forma incondicional, ser generoso con mis descendientes y mantener mi dignidad, incluso en los peores momentos. Todos esos valores que eran mi base habían sido ignorados por las dos personas en las que más debía haber confiado: mi hijo y su esposa. Varias personas pasaron a mi lado en esos minutos de dolor. Una pareja de ancianos me miró de forma extraña, preguntándose qué hacía un hombre con un traje elegante parado sin moverse en una noche tan fría, con regalos de Navidad en la mano y lágrimas en la cara. Un grupo de jóvenes que regresaba de una fiesta navideña pasaba riendo y hablando, su alegría contrastando mucho con mi tristeza. Uno de ellos me miró y le dijo algo a sus amigos que no alcancé a oír, pero que claramente se refería a mi estado. Pero la escena que más me dolió fue cuando una familia entera, con abuelos, padres y nietos, se detuvo frente al edificio de Adrián para recoger a alguien. Vi con dolor cómo los abuelos fueron recibidos con abrazos de sus nietos, cómo el padre de esa familia era tratado con el respeto y el amor que se merece alguien que ha dedicado su vida al bienestar de su familia. Esa imagen de una familia normal me hizo entender el tamaño de lo que me habían quitado. No era solo una cena cancelada o una pelea temporal. Era la pérdida total de mi identidad como padre y abuelo, mi lugar en este mundo, mi razón para haber vivido los últimos 38 años. Finalmente logré llegar a mi Mercedes, pero mis manos temblaban tanto por el frío y el dolor que no pude meter la llave en la puerta. La tarjeta de regalo seguía en mi mano derecha, ahora completamente mojada por mis lágrimas y empezando a estropearse. Me senté en el asiento del conductor sin encender el motor, dejando que el frío entrara en el carro mientras intentaba entender lo que acababa de pasar. Por primera vez en décadas, lloré sin detenerme, sin preocuparme por la dignidad o el control que siempre había tenido. No fueron sollozos discretos, sino gritos que salían de lo más profundo de mi ser. Lloré por la pérdida de mi hijo, por la manipulación que había destruido nuestra relación, por los años que pasaron creyendo que mi amor de padre sería suficiente para mantenernos unidos. Pero sobre todo, lloré por Pablo, mi nieto, que crecería escuchando mentiras sobre su abuelo, que se quedaría sin el amor y la sabiduría que yo tenía para ofrecerle, y que probablemente se volvería tan frío como su madre, que ahora había infectado a su padre. Mientras me quedaba en la oscuridad de mi coche, mirando las ventanas iluminadas, donde se desarrollaba la vida que me habían quitado, algo fundamental empezó a pasar dentro de mí. El dolor que me había aplastado se empezó a convertir en algo diferente, algo más peligroso para quienes me habían lastimado. La humillación se estaba transformando en una decisión fría y calculada. Me quedé en el coche por casi 40 minutos, dejando que el frío entrara mientras mi mente repasaba cada segundo de la humillación que acababa de vivir. Algo increíble estaba pasando en mi interior. El dolor inmenso de la última hora se estaba convirtiendo en una claridad mental que no había sentido en años. Era como si décadas de experiencia en negociaciones difíciles y decisiones estratégicas que habían construido un imperio se unieron en un momento de gran revelación. La humillación que Adrián y Natalia me habían causado no había sido algo impulsivo o emocional. Había sido planeada, hecha para destruirme en la noche más importante del año. Pero cometieron un error muy grande. Me subestimaron por completo. Durante 4 décadas, mi éxito se basó en convertir problemas que parecían imposibles en grandes oportunidades. Había pasado por crisis económica, competencia brutal y problemas que habrían acabado con otros. No llegué tan lejos siendo ingenuo o sin saber cómo reaccionar cuando me atacaban.
Encendí el motor del Mercedes y el calentador, lo que creaba un contraste físico con la frialdad que ahora controlaba mis pensamientos. Mientras el parabrisas se desempañaba, saqué mi teléfono y busqué el contacto que cambiaría el final de esta historia. Rodrigo Jiménez Ruiz, mi abogado personal. Rodrigo había sido mi consejero legal por 15 años, un profesional muy bueno que había manejado cada negocio importante de mi carrera. Y lo más importante para mí en ese momento, él conocía perfectamente cada parte de mi patrimonio, cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada inversión y cada cosa que Adrián había recibido o que iba a recibir en el futuro. Eran las 10:40 de la noche de Nochebuena, una hora muy mala para llamar a cualquier profesional. Pero esto no podía esperar hasta que terminaran las fiestas. La humillación que acababa de sufrir necesitaba una respuesta rápida y fuerte. El teléfono sonó 4 veces antes de que Rodrigo contestara, con su voz de siempre, aunque claramente sorprendido por la hora. Don Esteban, buenas noches. Espero que esté pasando una maravillosa Nochebuena con su familia. La ironía de sus palabras casi me hizo reír con tristeza. Rodrigo, necesito que nos veamos mañana por la mañana de urgencia. Es muy importante, le dije. Y mi voz ya había recuperado su tono firme de hombre de negocios. Pude oír música de Navidad y voces de fondo, señal de que había interrumpido su propia fiesta, pero su profesionalismo no permitió que sus asuntos personales afectaran a sus clientes más importantes. Claro, don Esteban. ¿Es una emergencia legal específica?, me preguntó, y su tono se volvió profesional al notar la urgencia en mi voz. Quiero hacer cambios importantes en mi testamento, le explicó con una claridad total. También necesito revisar de inmediato todas las propiedades, cuentas bancarias e inversiones que están a nombre de Adrián o que lo tienen como beneficiario. El silencio que duró varios segundos. Rodrigo me conocía lo suficiente como para saber cuándo hablaba en serio, y mi tono no dejaba lugar a dudas. Don Esteban, ¿pasó algo grave con Adrián? Este tipo de cambios en un testamento suelen requerir mucha calma, sobre todo cuando se trata de la familia. Su preocupación era sincera, pero yo estaba decidido. Mi hijo me acaba de echar de su casa en Nochebuena como si fuera un vagabundo indeseado. Le explicó con una frialdad que me sorprendió. A mí mismo. Me dejó muy claro que no soy bienvenido en su vida. Perfecto. Entonces, él tampoco lo será en la mía. Ni él, ni ninguna de las cosas que espera recibir de mi patrimonio. Rodrigo suspiró profundamente. Como abogado con décadas de experiencia, había visto suficientes pleitos familiares como para entender las graves consecuencias de lo que le estaba pidiendo. Don Esteban, entiendo su dolor, pero estas decisiones tomadas en un momento de gran enojo pueden tener consecuencias permanentes. ¿Podríamos esperar a que pasen las fiestas para hablarlo con más calma? Le respondí con una firmeza que no aceptaba un no. Mañana a las 9 de la mañana en tu oficina. Necesito que traigas todos los documentos de las propiedades de Adrián, el apartamento de Salamanca, las cuentas que tenemos juntos, las pólizas de seguro donde es beneficiario, las acciones de la empresa que le transferí, absolutamente todo. Escuché a Rodrigo hablar con alguien por un momento, seguramente pidiéndole disculpas a su familia por tener que irse. Perfecto, don Esteban. Tendré toda la documentación lista, pero debo advertirle que algunos de estos cambios podrían causar problemas legales, especialmente si Adrián decide pelear las modificaciones del testamento. Una sonrisa helada se dibujó en mi rostro al pensar en esa posibilidad. Que lo intento. Será interesante ver qué tan valiente y peleador es mi hijo cuando no tenga el dinero que siempre ha dado por sentado. Después de la llamada, me quedé varios minutos más en el carro, planeando la estrategia completa para los próximos días.
no sería una reacción impulsiva por el dolor. Sería un movimiento de negocios calculado, metódico, diseñado para enseñarle a mi hijo las verdaderas y permanentes consecuencias de sus acciones. Encendí el navegador y programé la ruta de regreso a mi casa. Durante los 35 minutos del trayecto, mi mente funcionó como una computadora, procesando datos financieros. Cada semáforo, cada calle, cada kilómetro servía para reafirmar mi decisión y pensar en los detalles de mi respuesta. El apartamento donde Adrián vivía, un regalo mío valorado en 800.000 euros. La cuenta de ahorros que le abrió al nacer. 120.000 euros acumulados en 38 años. Las acciones de mi empresa que le había transferido 300.000 euros en valor actual. La póliza de seguro de vida en la que era el principal beneficiario, 500.000 euros. Su parte en la casa de campo de Toledo, otros 200.000 euros. La herencia que le correspondía, que era un 40% de mi patrimonio, más de 2 millones de euros. En resumen, Adrián había recibido o esperaba recibir casi 3 millones de euros que sentía que eran suyos por derecho, sin reconocer el gran esfuerzo que había detrás de cada centavo. Todo eso desaparecería para siempre de su vida, tal como él había hecho desaparecer mi lugar en la suya. Pero había una parte importante de esta situación que hacía que mi estrategia, en lugar de ser una simple venganza, fuera de una verdadera justicia poética. Isabel, mi hija leal, que había intentado anunciarme sobre Natalia, que había mantenido una buena relación conmigo a pesar de las presiones y que en ese momento seguramente sufriría por la humillación que había presenciado. Isabel sería la única heredera de todo lo que Adrián perdería. Cada euro, cada propiedad, cada inversión pasaría a la persona que había demostrado entender el verdadero significado de la lealtad familiar. Al llegar a mi casa, estacioné el carro y miré las ventanas oscuras. El contraste con la calidez familiar que esperaba encontrar en la casa de Adrián era devastador, pero al mismo tiempo era una gran liberación. Por primera vez en 5 años, no tendría que fingir que las cosas con mi hijo estaban mejorando. No tendría que aguantar insultos disfrazados de conversaciones amables. No tendría que soportar el desprecio apenas escondido de Natalia. Esta sería la última Navidad en la que sería víctima de sus aviones. Mañana empezaría mi ataque. El 25 de diciembre amaneció con un sol de invierno brillante que entraba por las persianas de mi cuarto, creando figuras de luz en las paredes que Carmen había decorado con tanto amor. Me desperté a las 6 de la mañana, no por la alarma, sino porque mi mente había estado trabajando toda la noche como una máquina de estrategias de negocios. No sentí ni un momento de duda o arrepentimiento. Al contrario, cada hora que pasaba desde la humillación de la noche anterior solo hacía más fuerte mi decisión de hacerle frente a Adrián por su comportamiento horrible. Me levanté con una energía que no sentía desde hace meses. La misma energía que tenía en las mañanas durante mis años más productivos. Era la energía de un hombre que por fin había encontrado un objetivo claro, después de años de confusión y esperanzas fallidas. Prepare un desayuno completo y sano, huevos escalfados en tostadas, café recién molido, jugo de toronja natural y yogur con miel. Necesitaba que mi cuerpo estuviera en perfectas condiciones para las grandes decisiones que tomaría en las siguientes horas. Mientras desayunaba, revisé cuidadosamente todos los documentos legales que tenía en mi caja fuerte. Títulos de propiedad, contratos de regalos, pólizas de seguro, certificados de acciones, estados de cuenta. Cada papel era una parte de mi patrimonio que había construido pensando en el futuro de mis hijos. Organicé toda la documentación, preparando carpetas para cada cosa que tendría que cambiar o quitar.
La misma dedicación que me llevó al éxito en los negocios, ahora la usaría para quitarle todo lo que esperaba tener a quien me había traicionado de una manera tan cruel. A las 8 de la mañana ya estaba vestido con mi mejor traje, el mismo que había usado para firmar el contrato más grande de mi vida hace 5 años. Si iba a cambiar de forma permanente el futuro de mi hijo, lo haría con la misma formalidad que había usado en cada decisión importante de mi vida. La oficina de Rodrigo Jiménez estaba en la Torre Picasso, uno de los edificios de negocios más importantes de Madrid, en el piso 21, con vistas a toda la ciudad. Aunque era día feriado, él había cumplido su promesa y yo esperaba rodeada de papeles y libros legales que había reunido trabajando toda la madrugada. Don Esteban, buenos días, me saludó con su formalidad habitual mientras nos sentábamos en su mesa de cristal. He preparado un análisis completo de todo lo que está vinculado a Adrián. Debo confesar que las cifras son más altas de lo que recordaba. Puso sobre la mesa varias carpetas perfectamente organizadas con etiquetas de colores. Su eficiencia era increíble, sobre todo porque había sacrificado su Navidad para atenderme. La cantidad total de propiedades, cuentas, inversiones y herencias asciende a 2.847.000 euros, continuó Rodrigo con la precisión de un contador, sin incluir el valor de su parte en la empresa, que podría sumar otros 400.000 euros dependiendo del mercado. Los números presentados de forma tan clara eran aún más impactantes que mis cálculos. Casi 3 millones de euros que mi hijo había considerado suyos por derecho natural, sin reconocer nunca el gran sacrificio que había detrás de cada centavo de esa fortuna. Comenzaremos por el piso de la zona de Salamanca, anuncié con la misma voz firme que empleaba en complejas reuniones de negocios. Quiero iniciar de inmediato el proceso judicial para anular la donación, basándome en la grave falta de respeto del beneficiario. Rodrigo empezó a tomar notas minuciosas mientras le dictaba paso a paso mis indicaciones. Conforme al Código Civil de España, el artículo 648 señala que la ingratitud manifiesta del receptor hacia el donante es motivo suficiente para invalidar legalmente cualquier traspaso de bienes previo. El piso será transferido directamente y sin condiciones a Isabel, continuó sin titubear. Ella ha demostrado ser la única de mis descendientes que entiende el verdadero significado del aprecio familiar y la gratitud hacia quien le proporcionó las oportunidades que ahora goza. Con respecto a las cuentas bancarias donde Adrián figura como titular conjunto, seguí, revisando los apuntes que había preparado. Quiero que se bloqueen todos los fondos y que Isabel se convierta en la nueva titular exclusiva. Los 120.000 euros que mi hijo era suyos pasarán por completo a su hermana. Rodrigo continuó anotando cada una de mis instrucciones mientras me explicaba los trámites legales necesarios para llevar a cabo cada cambio. Algunas de estas transferencias requerirán procedimientos judiciales que podrían tardar entre 3 y 6 meses, me informó de forma profesional. Sin embargo, otras acciones se pueden implementar más rápido con simples cambios en el registro. Las acciones de la empresa de construcción que fui transfiriendo a Adrián durante la última década pueden revertirse con un simple trámite en el registro mercantil, me explicó consultando sus libros de leyes. Pero el piso requerirá un proceso de anulación formal que incluye una notificación judicial obligatoria para el beneficiario actual. Esta noticia me produjo una satisfacción especialmente placentera. Deseaba de forma específica que mi hijo recibiera esas notificaciones oficiales del sistema de justicia español. Quería que entendiera con exactitud la magnitud legal de lo que había perdido como consecuencia directa de su comportamiento despreciable la víspera de Navidad,
¿Cuánto tiempo calculamos que pasará antes de que Adrián se entere de todos estos movimientos de patrimonio?, preguntó con una curiosidad calculada. Considerando que estamos en vacaciones de fin de año y que muchas oficinas del gobierno están cerradas hasta el 2 de enero, respondió Rodrigo mirando su agenda. Es probable que comience a recibir las primeras comunicaciones oficiales a partir del 8 de enero. Para el 20 de enero tendrá un panorama legal completo de su nueva situación financiera. Perfecto, dije. Eso le dará casi un mes completo para disfrutar plenamente de su supuesta victoria moral antes de enfrentarse a las consecuencias económicas reales y permanentes de sus decisiones. Pero mi estrategia no se limitaba solo a castigos. También había planeado medidas constructivas para implementar al mismo tiempo. Quiero establecer un fondo fiduciario para la educación de Pablo, le explicó en detalle a Rodrigo. 75.000 euros que cubran por completa su educación universitaria, incluyendo estudios de posgrado, si así lo decide. Esta decisión había surgido en mis horas de insomnio tras la humillación. Pablo era inocente en este destructivo conflicto familiar, una víctima involuntaria de la manipulación psicológica de sus padres. Pero también quería asegurarme de forma estratégica que, al cumplir la mayoría de edad, tuviera razones económicas sólidas para volver a tener contacto con su abuelo si, con el tiempo, comprendía lo que había sucedido. Sin embargo, añadí con precisión legal, estos fondos solo podrán ser utilizados cuando Pablo cumpla 18 años y únicamente si mantiene un contacto directo y voluntario conmigo durante al menos 6 meses antes de cada diseño anual. Finalmente, concluí tras 4 horas intensas de planeación legal. Quiero cambiar de forma drástica y definitiva mi testamento principal. Isabel se convertirá en heredera única del 90% de mi patrimonio total. El 10% restante se destinará a organizaciones benéficas españolas que elegiré personalmente en los próximos meses. Rodrigo había estado escribiendo sin parar durante nuestra sesión maratónica, pero al oír esta última instrucción, levantó la vista del papel con una expresión visiblemente seria. Don Esteban, esto significa que Adrián quedaría por completo fuera de cualquier futura herencia. Es una decisión con implicaciones enormes y permanentes. Es exactamente lo que busco, respondí sin la menor vacilación o duda. Mi hijo me dejó muy claro anoche que no soy bienvenido en su vida. Le devuelvo esa cortesía excluyéndolo por completo de la mía, incluso después de mi fallecimiento. Todo el proceso de documentación, verificación y firmas se prolongó por 6 horas continuas. Cada cambio requeriría varios formularios. Cada traspaso necesitaba respaldos legales específicos. Cada modificación testamentaria debía cumplir con requisitos notariales precisos. Cuando por fin terminamos todos los trámites legales, sentí una profunda satisfacción que no había experimentado desde los días más exitosos de mi trayectoria en los negocios. Había recuperado por completo el control sobre mis bienes y mi futuro familiar. La justicia por fin empezaba a hacerse realidad. Los primeros días de enero de 2024 transcurrieron con una calma que no había sentido desde la muerte de Carmen. Por primera vez en años, me levantaba cada mañana sin la abrumadora ansiedad de preguntarme si Adrián me llamaría, si Natalia habría inventado alguna nueva excusa para alejarme de Pablo, o si tendría que aguantar otra sesión de manipulación emocional disfrazada de visita familiar. Había adoptado una rutina que incluía la lectura del diario económico, ejercicios suaves en la terraza de mi casa y largos paseos por los jardines de rosas, mientras pensaba en décadas de recuerdos que ahora podía asimilar sin el constante dolor de la traición familiar.
El 28 de diciembre había invitado a cenar a Isabel a mi casa para comunicarle oficialmente los cambios en mi testamento que la convertían en mi heredera principal. Su reacción fue justo lo que esperaba de una hija inteligente y emocionalmente madura. Papá, no tenía idea de que habías decidido llegar tan lejos con las consecuencias legales, me había dicho con lágrimas genuinas en el rostro. Pero después de ver personalmente cómo te trataron esa noche de Nochebuena, Adrián y Natalia se portaron de una forma absolutamente imperdonable contigo. Su apoyo incondicional me confirmó que había tomado las decisiones correctas. Isabel comprendía instintivamente que esto iba más allá de un simple conflicto familiar temporal. Era una cuestión fundamental de dignidad humana y respeto hacia la persona que había dedicado décadas enteras a asegurar el bienestar de sus descendientes. El 3 de enero recibí la primera llamada de Rodrigo para ponerme al día, informándome que el sistema judicial español había comenzado a tramitar las notificaciones oficiales. El procedimiento administrativo avanza según lo planeado, don Esteban. Adrián debería empezar a recibir la documentación legal a partir del 8 de enero. Esa noticia me llenó de una expectativa casi científica. Durante 40 años había construido mi reputación empresarial ejecutando estrategias meticulosamente planificadas donde cada factor había sido calculado con antelación. Esta situación familiar no era una excepción a esa metodología probada. Cada documento oficial que Adrián recibiera sería como una pieza de ajedrez, moviéndose sistemáticamente hacia un jaque mate inevitable. La diferencia clave era que, a diferencia de mis antiguos competidores de negocios, mi hijo no poseía la experiencia estratégica necesaria para anticipar o contrarrestar de manera efectiva mis movimientos legales. El 8 de enero, mientras revisaba unos contratos de construcción en mi despacho privado, sonó mi celular, mostrando el nombre que había estado esperando durante semanas: Adrián Morales. Dejé que sonara 8 veces seguidas a propósito antes de contestar, no por simple crueldad, sino como una calculada estrategia psicológica. Quería que mi hijo entendiera de forma visceral que ya no podía contar con mi disponibilidad emocional inmediata, como había hecho durante los 38 años de su vida. Sí, respondí con la misma neutralidad profesional que utilizaba para contestar llamadas de clientes de negocios desconocidos. Lo que escuché al otro lado de la línea fue un sonido que no había percibido desde que Adrián era un niño de 6 años que había roto por accidente el jarrón favorito de Carmen. Estaba llorando sin control. No eran lágrimas discretas o emoción contenida, sino sollozos profundos y desesperados que lo hacían casi incomprensible. Papá, por favor, necesito hablar contigo con urgencia, logró decir entre espasmos. Ha llegado la notificación oficial del juzgado de primera instancia. Dice que vas a anular legalmente la donación del apartamento. Su voz se quebraba sin cesar, transformando al hombre arrogante que me había humillado en Nochebuena en un niño asustado que acababa de descubrir que los actos de adulto tienen consecuencias de adulto que duran para siempre. ¿Y cuál es exactamente el problema con eso?, respondí, manteniendo el mismo tono helado que él había usado conmigo en nuestro último encuentro. ¿Hay alguna objeción legal específica que quieras presentar? Por favor, papá. Fue un error catastrófico. No quise decir nada de lo que dije esa noche. Su histeria aumentaba con cada palabra. Estaba bajo muchísimo estrés. Natalia y yo habíamos tenido una discusión horrible antes de que llegaras. No sabía cómo manejar la situación.
Ahí estaba la primera mención directa a Natalia como un factor que contribuyó a su comportamiento despreciable. Pero después de 5 años observando cómo ella lo manipulaba sin descanso, las excusas, que incluían influencias externas, llegaban demasiado tarde para generar la menor pizca de lástima. Adrián lo interrumpió, usando la misma voz de mando que había perfeccionado durante negociaciones comerciales especialmente difíciles. Me dejaste muy claro la noche de Navidad que no era bienvenido en tu vida familiar. Yo solo estoy llevando a cabo las consecuencias lógicas de tu propia decisión. No. Eso no es lo que realmente siento por ti. Su desesperación había llegado a niveles de pánico verdadero. Eres mi padre. Te quiero muchísimo. Te he querido desde que era un niño. Fue un instante de locura. Las palabras que había deseado oír durante años por fin salían de sus labios, pero en circunstancias muy sospechosas y con motivaciones demasiado claras. Era evidente que su cariño de hijo solo había aparecido cuando se vio amenazado de forma oficial su futuro económico. Si de verdad me quisieras como dices, respondí sin ceder. No me habrías tratado como a un desconocido no deseado en la noche más importante de la tradición cristiana. Si de verdad me quisieras, no habrías permitido que tu esposa me insultara sin parar durante 5 años seguidos. El silencio que siguió a mis palabras duró casi 40 segundos. Pude oír su respiración cortada, algunos sollozos ahogados y lo que me pareció una voz de fondo, probablemente Natalia preguntándole por el contenido de nuestra charla. Finalmente, su voz volvió, todavía más quebrada y desesperada. ¿Cómo? ¿Cómo sabías exactamente lo que Natalia había dicho sobre ti durante todo este tiempo? Porque tengo oídos que funcionan y una memoria perfecta, hijo. Le respondí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí mismo. Y porque durante 5 años he estado registrando en mi mente cómo esa mujer te ha ido envenenando, poco a poco, pero sin pausa, en contra de tu propio padre. Papá, te juro por la memoria de mamá que puedo cambiar de verdad. Podemos reconstruir nuestra relación. Hablaré seriamente con Natalia. Le diré que su comportamiento contigo fue inaceptable. Su desesperación estaba al borde de la histeria. Solo necesito una última oportunidad para demostrarte que sigo siendo tu hijo. Esa súplica me afectó, pero no porque me diera pena, sino porque confirmó mis peores temores sobre la persona en que se había convertido mi primogénito. Estaba dispuesto a traicionar por completo a su esposa y culparla solo a ella por su conducta despreciable, todo con el fin evidente de recuperar su estabilidad económica. Adrián, tuviste exactamente 38 años para demostrarme que eras mi hijo. Le respondió con una convicción que me impresionó por su firmeza. Y tuviste 5 años completos desde que te casaste con esa mujer para poner límites claros al trato que ella me daba. Pero puedo hacerlo ahora mismo, puedo cambiar todo de inmediato. Su voz se había convertido en un gemido lastimoso. Papá, sin el piso no tenemos dónde vivir como se debe. Piensa en Pablo, es tu único nieto. La mención calculada de Minos de Pablo fue su peor error táctico y el más revelador. Usar a mi nieto como escudo sentimental, después de haberme impedido verlo en Nochebuena, era una manipulación tan obvia y baja que casi me dio una risa amarga. Pablo es justamente en la persona que más estoy pensando, le respondió con una calma que chocaba brutalmente con su histeria. Estoy pensando en qué clase de hombre se convertirá después de ver cómo su padre trata a su abuelo. Estoy pensando en los valores fundamentales que le están enseñando sobre la familia, el respeto a los mayores y la gratitud más básica. Entonces ayúdanos a ser mejores. Ayúdame a ser el padre que Pablo se merece. Su ruego se había vuelto patético. Retira todas las demandas legales.
Cancela los cambios en el testamento y te prometemos formalmente que todo será completamente diferente. Adrián, le dije por fin, preparándome para decir las palabras que pondrían punto final a este doloroso capítulo de nuestras vidas. Tuviste una oportunidad única en Nochebuena para demostrar que podías ser diferente. La desperdiciaste de forma espectacular. Ahora tienes que vivir para siempre con las consecuencias de las decisiones que tomaste esa noche. Papá, no cuelgues, por favor. Su último grito me llegó al teléfono con una desesperación animal. Podemos arreglarlo, podemos encontrar la manera de solucionar todo esto, pero ya no había soluciones posibles. Colgué la llamada y, de inmediato, apagué el teléfono. Por primera vez desde Nochebuena, sonreí con una satisfacción auténtica. La justicia había comenzado de forma oficial. Durante los siguientes 4 días, mi teléfono se volvió un campo de batalla digital. Adrián usó una estrategia de acoso constante con llamadas cada 2 horas desde distintos números, mensajes de texto que iban de súplicas patéticas a amenazas legales poco convincentes e incluso correos electrónicos de cuentas que no conocía, probablemente de amigos a los que había reclutado para su campaña desesperada. Yo había bloqueado su número principal, pero su obsesiva insistencia era casi un problema clínico. Los mensajes seguían un patrón psicológico fascinante que mostraba el desmoronamiento mental de alguien que nunca había tenido que enfrentarse a consecuencias de verdad por sus acciones. Las primeras comunicaciones fueron disculpas muy sinceras. Papá, fui la persona más ingrata del mundo, perdóname, te lo ruego. Luego pasaron a promesas exageradas e imposibles de cumplir. Te aseguro que Natalia y yo empezaremos terapia familiar de inmediato. Cambiaremos por completo nuestra actitud hacia ti. Finalmente, se transformaron en amenazas legales sin fundamento. Mi abogado dice que estos cambios en el testamento pueden ser impugnados por presión emocional. Esto no va a terminar así. Cada mensaje que no leía era una pequeña victoria personal. Por primera vez en 5 años, yo tenía el control absoluto sobre los términos de nuestra comunicación familiar, o mejor dicho, sobre la ausencia total de ella. El 12 de enero, alrededor de las 7 de la tarde, Isabel llegó a mi casa con una expresión especialmente seria que no había visto desde el día del entierro de Carmen. Nos sentamos en la sala principal, donde su madre solía tejer mientras escuchaba música clásica, y mi hija me contó una situación que confirmaba mis peores presentimientos sobre la ruptura del matrimonio de Adrián. Papá, necesito contarte algo muy importante sobre lo que está pasando con Adrián. Empezó Isabel con una voz cansada que mostraba semanas de tensión acumulada. Me ha estado presionando sin piedad para que interceda por él contigo. Me llama de forma obsesiva 4 veces al día. Aparece en mi oficina de arquitectura sin avisar. Incluso se presentó en mi apartamento anoche a las 11:30 para rogarme que te haga cambiar de opinión sobre las decisiones legales. La imagen de mi hijo adulto acosando a su hermana menor para que lo rescatara de las consecuencias de sus propios actos me llenó de una mezcla dañina de desprecio y tristeza profunda, que fue la confirmación definitiva de que había criado a un manipulador cobarde incapaz de asumir su responsabilidad. ¿Y cuál ha sido tu respuesta a esas presiones?, le preguntó, aunque la firmeza de su rostro ya me daba la respuesta. Le he repetido exactamente lo que tú me enseñaste cuando éramos jóvenes, que los actos de adulto tienen consecuencias, de adulto, y que un hombre de verdad debe enfrentarlas sin arrastrar a otros inocentes. Isabel suspiró profundamente antes de seguir con información aún más reveladora. Pero papá, hay más cosas que tienes que saber. Adrián y Natalia están teniendo conflictos muy serios por toda esta crisis financiera.
Esta información captó mi total atención al instante. Había esperado que las dificultades económicas causaran tensiones en su relación, pero no había calculado que se manifestaran tan rápido ni con una intensidad tan destructiva. Según lo que he podido ver en las visitas forzadas de Adrián, continuó Isabel, haciendo comillas con los dedos, Natalia está furiosa porque, en sus propias palabras, él no manejó bien la situación contigo. Pero lo más revelador y penoso es que ahora ella lo culpa por completo de haber perdido lo que llamaba su seguridad económica futura garantizada. Ahí estaba la confirmación de lo que siempre había sospechado con total certeza. Para Natalia, yo nunca había sido un dinero al que tolerar con diplomacia, sino una fuente de dinero que había que gestionar de forma estratégica. Ahora que esa fuente se había cerrado de forma permanente e irreversible, su verdadera naturaleza interesada salía a la luz sin disfraces. Isabel, le dije, tomando sus manos con la solemnidad que usaba para las decisiones más importantes de mi vida, necesito pedirte algo extraordinariamente difícil, pero absolutamente vital para mi paz emocional en el futuro. Ella me miró con esa confianza incondicional que había caracterizado nuestra relación de padre e hija desde que ella tenía 5 años. Dime lo que necesitas, papá. Sabes que haré lo que esté en mis manos. Quiero que dejes de tener cualquier tipo de contacto con Adrián, le dije sin rodeos. No más llamadas, no más visitas, no más ser la mediadora emocional. Quiero que le dejes claro que mi familia ahora solo te incluye a ti. La expresión de Isabel mostró sorpresa, pero no un shock traumático. Ella ya se lo había esperado desde que presenció directamente la humillación que sufrí en esa fatídica Nochebuena. Papá, ¿estás completamente seguro de esta decisión? A pesar de todo lo que pasó, Adrián sigue siendo mi hermano. Precisamente por eso, la interrumpí con amabilidad, pero con una firmeza inquebrantable. Esta situación va más allá de un simple pleito familiar o de un malentendido generacional. Lo que Adrián me hizo en Nochebuena fue una declaración formal de guerra emocional. No puedo permitir que te quedes atrapada en medio de este conflicto, siendo utilizada como mensajera o mediadora sin quererlo. Isabel se quedó en silencio durante varios minutos, asimilando todas las implicaciones de lo que le estaba pidiendo. Finalmente, respondió con una madurez que me llenó de orgullo paterno. Entiendo perfectamente tu postura, papá. También entiendo que Adrián necesita enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones sin que nadie lo esté rescatando todo el tiempo de sus actos. Pero esta separación total significa que Pablo va a crecer sin conocer de verdad a su abuelo, sin aprovechar tu sabiduría y tu experiencia de vida. Ese comentario me dio justo en el punto más débil de mis emociones. Pablo siempre había sido mi mayor debilidad, mi esperanza para que la familia continuara, la luz que había alumbrado mis años más oscuros después de la muerte de Carmen. Pablo sabrá toda la verdad cuando sea lo suficientemente maduro, respondió, tratando de ocultar una tristeza que no pude disimular por completo. Y si en ese momento decide buscarme por su propia cuenta, todas las puertas estarán abiertas para él. Pero no voy a permitir que lo utilicen como un arma para chantajearme emocionalmente, cosa que sus padres manipuladores ya hacen. Isabel se acerca al entendimiento. Tienes toda la razón, papá. Adrián ya trató de usarme como intermediaria para sus aviones, y seguro que haría lo mismo con Pablo si pudiera tener acceso a él. Justo por eso, necesito que esta separación sea completa y definitiva, insistí. Quiero que le digas a Adrián que cualquier intento futuro de contactarme a través de ti hará que también perderás tu lugar en mi vida y en mi testamento. Esta amenaza era puramente estratégica y psicológica.
Yo sabía con certeza absoluta que Isabel jamás me traicionaría, pero quería que Adrián entendiera de forma clara que no le quedaban más aliados en nuestra familia a los que pudiera manipular o explotar. «Lo haré tal como me lo pides», confirmó Isabel con una firmeza que me llenó de satisfacción, pues era una cualidad que había heredado de mí. «Le haré saber sin lugar a dudas que su comportamiento contigo ha tenido consecuencias que van más allá de lo económico». Esa misma tarde, Isabel llamó a Adrián desde mi casa para que yo pudiera escuchar directamente toda la conversación. Su mensaje fue directo, duro y no dejó lugar a dudas. «Adrián, he decidido romper todo contacto contigo por un tiempo indefinido. Lo que le hiciste a nuestro padre en Nochebuena fue algo que moralmente no puedo perdonar. Y me niego rotundamente a seguir siendo parte de una familia donde se trata así a quien nos dio la vida». La reacción de Adrián fue, como era de esperar, histérica y lamentable. Gritos desesperados, súplicas sin sentido, promesas de cambio de inmediato e incluso amenazas dramáticas de hacerse daño, que tanto Isabel como yo reconocimos de inmediato como una manipulación emocional desesperada. «Si de verdad estás pensando en lastimarte», respondió Isabel con una frialdad que me había heredado, «busca ayuda de un profesional de la salud mental, pero no uses amenazas para manipularme porque no te va a funcionar». Cuando terminó la llamada, nos abrazamos en silencio por varios minutos. Era al mismo tiempo un abrazo de despedida a la familia que habíamos conocido por décadas y un abrazo de bienvenida a la nueva realidad que construiríamos juntos, libres de malas intenciones y manipulación. «Ahora somos solo nosotros dos», susurré contra su pelo con una mezcla de melancolía y alivio. «Siempre fuimos los más listos y leales de esta familia», respondió con una sonrisa triste pero llena de esperanza. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Carmen, no me sentí completamente solo en mi casa. Tenía una familia de verdad, pequeña pero auténtica. 8 meses después de aquella Nochebuena que cambió el rumbo de mi vida, mi existencia había dado un giro que nunca habría imaginado que fuera posible a mis 65 años. Era agosto de 2024 y mientras España sufría el calor del verano, yo había encontrado una paz interior que no había sentido desde los primeros años de mi feliz matrimonio con Carmen. Los procesos legales habían terminado con éxito en mayo, después de 4 meses de batallas judiciales que Rodrigo manejó con la precisión que caracterizaba su trabajo. Para junio, Adrián había perdido de forma oficial y definitiva el piso del barrio de Salamanca, todas las cuentas bancarias que compartíamos, las acciones de la empresa que creía suyas y cualquier esperanza futura de herencia. Cada euro que él había creído que le pertenecía por derecho natural había sido transferido de manera legal e irreversible a Isabel, quien había demostrado que entendía el verdadero valor de la lealtad familiar. La oposición legal que Adrián intentó poner fue tan predecible como lamentablemente inútil. Contrató a Fernando Vázquez, un abogado especialista en conflictos familiares que tenía fama de ser muy agresivo en casos de anulación de donaciones y cambios de testamentos. Durante 3 meses intensos, habían creado una estrategia legal para intentar demostrar que mis decisiones habían sido tomadas bajo una influencia emocional inapropiada y que eran un abuso de poder de padre que debía ser anulado. Su principal argumento era que un hombre de mi edad no tenía la estabilidad mental para tomar decisiones racionales sobre temas de dinero tan complejos. La audacia de esa estrategia me pareció ofensiva y, a la vez, divertida.
Presentaron testimonios de psicólogos contratados por ellos, que argumentaron que mis acciones eran prueba de un deterioro mental por la edad y de una incapacidad para ver las relaciones familiares de forma objetiva. Llegaron al punto de sugerir que Isabel me había manipulado para beneficiarse de mi supuesta debilidad mental, pero Rodrigo había anticipado cada uno de esos movimientos legales. Habíamos documentado de manera exhaustiva mi estado mental con evaluaciones psicológicas de 3 profesionales distintos y teníamos pruebas irrefutables sobre los años de manipulación que Natalia había ejercido sobre Adrián. Y lo más importante, tuvimos el testimonio de varios testigos sobre el horrible comportamiento de mi hijo en Nochebuena, incluyendo a vecinos del edificio que habían presenciado directamente mi humillación. La jueza que presidió el caso, Carmen Ruiz Duglé, fue especialmente clara en su veredicto. Este tribunal considera que el señor Esteban Morales ejerció de manera legítima su derecho a anular las donaciones que le había hecho a un hijo que demostró una grave falta de aprecio, desprecio manifiesto y crueldad emocional hacia quien le había dado importantes beneficios económicos durante toda su vida adulta. La sentencia no solo confirmaba que mis decisiones eran totalmente justas, sino que también sentaba un precedente legal sobre los límites del comportamiento aceptable hacia los padres, sin importar las circunstancias familiares o las influencias externas. Durante esos meses de cambios, Isabel había tomado un lugar principal en mi vida que iba más allá de lo económico. Habíamos establecido una rutina de encuentros familiares que incluía almuerzos los domingos en mi casa, donde hablábamos de todo, desde noticias internacionales hasta nuevas estrategias para hacer crecer la empresa de construcción que ahora ella heredaría por completo. Papá, he estado viendo oportunidades para diversificarnos hacia proyectos de energía solar y eólica, me propuso durante uno de nuestros almuerzos en julio. El sector de la construcción tradicional ya está muy saturado, pero hay enormes posibilidades en la infraestructura que apoya el medio ambiente. Conversaciones como esa me llenaban de un orgullo de padre que no había sentido en años. Isabel no solo había demostrado una lealtad inquebrantable, sino que también tenía la visión de negocios y la inteligencia para el análisis que había buscado sin éxito en Adrián durante décadas de creciente decepción. Pero la información más gratificante me llegaba a través de fuentes indirectas que me mantenían al tanto del desmoronamiento progresivo del matrimonio de Adrián sin que yo tuviera que buscarla. Mi antigua secretaria, Mercedes Contreras, que seguía siendo amiga de algunas vecinas del edificio donde vivía mi ex-hijo, me ponía al día sobre la destrucción de su vida familiar. Don Esteban, me había dicho Mercedes en una conversación, en junio, las señoras del 5º piso dicen que se escuchan peleas terribles desde el piso donde vivía Adrián. Al parecer, Natalia lo culpa por completo de haber arruinado su seguridad económica futura, mientras que él le echa en cara que ella lo manipuló para que maltratara a su propio padre. La ironía de la situación era exquisitamente dulce. La mujer que había pasado 5 años envenenando a mi hijo en mi contra, ahora lo torturaba por haber seguido sus consejos con un entusiasmo tan destructivo. El matrimonio, que se había construido sobre la base de aprovecharse de mi generosidad de padre, se venía abajo por completo en el momento en que esa fuente de dinero se había cerrado de forma permanente e irreversible. En julio, Mercedes me dio la noticia más satisfactoria. Don Esteban, pensé que le gustaría saber que Adrián y Natalia ya han iniciado los trámites de divorcio. Las peleas por la custodia de Pablo y la división de bienes, que casi no existen, son constantes y muy fuertes. Esa noticia me generó sentimientos encontrados, pero en su mayoría positivos.
Por un lado, confirmaba que mis acciones habían producido exactamente los resultados que había planeado. Por otro lado, me entristecía pensar que Pablo crecería en medio de toda esa toxicidad familiar, aunque yo sabía que ya no podía protegerlo directamente. El 20 de agosto, exactamente 8 meses después de la Nochebuena que había cambiado mi vida, recibí una información adicional que cerró el círculo de una forma que parecía una justicia poética. Mercedes me llamó con noticias que casi me hicieron reír en voz alta. Don Esteban, a Adrián lo obligaron a mudarse del apartamento. Natalia consiguió una orden judicial temporal que le da a ella el uso exclusivo de la vivienda durante el proceso de divorcio. La imagen de mi hijo, siendo echado del piso que yo le había regalado por la misma mujer que lo había manipulado para que me echara de su vida, era una coincidencia tan perfecta que parecía diseñada por un guionista con un sentido del humor justo. ¿Tienes información sobre dónde vive ahora?, preguntó más por interés que por una preocupación real. Según me contaron las vecinas, está viviendo de forma temporal con un compañero de trabajo en un piso pequeño en el barrio de Vallecas, respondió Mercedes Vallecas, una de las zonas más humildes y económicas de Madrid, a años luz del lujo del barrio de Salamanca, donde él había vivido solo gracias a mi generosidad. La caída social era tan dramática como simbólicamente perfecta. Esa misma tarde, mientras veía el atardecer desde la terraza de mi casa, rodeada por los jardines que Carmen había diseñado con tanto amor, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Abuelo, soy Pablo. Cuando cumpla 18 podré ir a verte. Papá y mamá siempre discuten por ti, pero yo tengo recuerdos muy bonitos de cuando estábamos juntos. Por primera vez en 8 meses, dejé que las lágrimas corrieron por mi cara, pero no eran de tristeza o arrepentimiento, sino de una nueva esperanza y de una confirmación total. Mi nieto había encontrado una forma inteligente de contactarme sin que sus disfuncionales padres lo supieran. Y más importante aún, había demostrado que las mentiras de Natalia no habían podido borrar por completo los recuerdos de cariño de nuestros momentos compartidos. Le respondí de inmediato con el corazón lleno de emoción. Pablo, las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti cuando seas mayor de edad. Te quiero con todo mi corazón, tu abuelo Esteban. Mientras enviaba el mensaje, entendí que había logrado algo mucho más valioso que una simple venganza. Había establecido un nuevo orden basado en el respeto mutuo, la lealtad auténtica y las consecuencias reales e inevitables para las acciones destructivas. La justicia, por fin y de manera absoluta, había triunfado por completo. Mi familia ahora era Isabel, que había elegido la lealtad sobre la conveniencia, y Pablo, que me buscaría cuando tuviera la libertad de hacerlo. Los manipuladores lo habían perdido todo y los leales habían heredado todo mi legado. Sin duda, era el final perfecto para esta historia de engaño, consecuencias y justicia familiar. Si te ha gustado la historia, dale a me gusta, suscríbete al canal y deja tus comentarios. Para oír la próxima historia, haga clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.